Guillén al día con Mónica Merino. 10 minutos que pasan de las 12 del mediodía. Entramos en tiempo donde los lunes nos ocupamos a hablar de salud. Y precisamente, aunque estamos hablando bastante, gracias a las colaboraciones que tenemos de profesionales que se dedican precisamente a brindarnos durante semanalmente o quincenalmente pues un espacio para abordar aspectos relacionados con su profesión. Fundamentalmente pues estamos teniendo mucha relacionada con la salud mental, la crianza en familia, el desarrollo personal, la psicología. Bueno, pues una de las secciones que siempre teníamos también en este apartado dedicado a la salud era la alimentación. Hoy recuperamos a una nutricionista. Concretamente tenemos al otro lado del teléfono a Conchi, que es nutricionista responsable del Departamento de Nutrición del equipo MAG, de Miguel Ángel Gutiérrez, que hace unas semanas estuvo aquí también hablándonos de logros que a través de personas que acudieron a su equipo, caso de Irene, perdía 75 kilos y se dedica ahora a servir de ejemplo para otras personas que contaban con sobrepeso y pues pueden emprender una nueva vida. Al final todo también requiere o redunda en el crecimiento y el desarrollo personal. Hoy empezamos con esta sección de nutrición, porque al final quizás por lo como nos podemos sentir físicamente nos afecta también al ánimo, pero por algún sitio hay que empezar. Así que intentamos que sea la parte que a cada uno más le resuene o le llame más la atención. Hoy vamos a hacerlo a través de la comida, para enseñarnos a empezar a tener una dieta saludable. Conchi, que la tenemos al otro lado del teléfono, se va a encargar de darnos unas primeras pautas. Conchi, muy buenos días. Hola, buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Conchi, ¿tu apellido es? Punta, vecina de aquí de Guillena, de Torre de la Reina, además. De Torre de la Reina, sí. ¿Y formas parte del equipo de Miguel Ángel Gutiérrez desde...? Sí. ¿Cuánto? Soy la nutricionista del equipo y, como bien has dicho, soy la responsable del departamento de nutrición del equipo. ¿Y cuánto tiempo llevas encargándote de gestionar, ¿no? Supongo y supervisar las dietas de las personas que acuden a Miguel Ángel? Pues con el equipo llevo ya 3 años. Uh-huh. Empecé con ellos cuando terminé la carrera y ahí sigo con ellos. Aquí vamos a distinguir entre dietista y nutricionista, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay? Dime. ¿Qué diferencia hay, Conchi? Pues el dietista es el que ha estudiado el técnico en dietética y el nutricionista es el graduado, que se puede encargar de tratar patologías, alergias y casos así más complicados. El dietista solamente podría encargarse de las pérdidas de peso. Uh-huh. Aquí hoy, al final, teníamos esta sección de nutrición con la que aprendíamos muchísimo, no solamente aquellas personas que quieran perder peso, sino que tenemos a lo mejor cometemos muchos errores a la hora de elaborar la planificación semanal o diaria de las comidas, sobre todo si tenemos la responsabilidad también, no solamente individual de alimentarnos, sino de alimentar pues a una unidad familiar. Habrá quien piense que solamente el nutricionista nos enseña a perder peso. Un nutricionista nos enseña a comer bien. Exacto. Y no solo a comer bien, sino a elegir lo que debemos de comer, de comprar en el supermercado, porque hay que empezar siempre por lo más básico, por la compra, y ya de ahí a cómo elaborar esos platos, cómo organizar esa compra, cómo cocinar, que no solamente es comer y ya está. Uh-huh. Bueno, pues independientemente de por qué uno esté escuchando esta sección y le interese, ya sea porque quieras comprobar si come bien o si tiene los buenos alimentos en casa, porque a raíz de una compra, porque aquí hoy nos vas a enseñar desde ir al supermercado, porque como no compremos bien, difícilmente podremos luego alimentarnos bien, ¿no? Exacto.
Pues, hay que empezar por lo más básico. ¿cómo tenemos que tener, por ejemplo, ya digo, el objetivo por el que cada uno quiera empezar hoy a tomar nota de esta entrevista, de lo que podamos aprender? Hay que empezar desde el principio, ir a comprar. Antes de ir a comprar, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, antes de ir a comprar deberíamos planificarnos nuestro menú, ya sea semanal o quincenal, y para ello debemos de revisar nuestra nevera, nuestra despensa, el congelador, para ver qué productos tenemos que comprar y no comprar en exceso o que nos falten después alimentos y tengamos que ir otra vez al supermercado. Para ello tenemos que elaborar nuestra lista de la compra, donde vamos a incluir los productos frescos, congelados, los no perecederos, productos de limpieza, de droguería, etcétera. También es importante que en esta lista de la compra le demos preferencia a los alimentos que sean de temporada, porque nos van a aportar mayor valor nutricional y van a ser más baratos que los productos que no son de temporada. Muchas veces cuando nos encontramos con la planificación de los menús que nos puedan poner o que veamos a lo mejor en dietas en internet o se nos antoje en algún plato. La verdad es que la sección que tenemos los lunes, Conchi, para que lo sepas, tenemos todos los lunes también un apartado dedicado a gastronomía donde nuestro cocinero nos da siempre recetas, además de productos de temporada, precisamente por eso, ¿no? Por el valor nutricional y también por el precio. Hoy en día el precio también fundamental, con lo que encarece, ¿no? Claro. La cesta de la compra. Pero sí es cierto que algunas veces cuando buscamos recetas nos estamos topando o se nos antojan algunos productos que por estar fuera de temporada pues ya empiezan como a llevarnos a traspiés a la hora de empezar a comprar, ¿no? Pues sí, y sobre todo es eso, que nos sube mucho el valor de nuestra compra. Y hombre, ahora también con la subida de precios en los alimentos, pues tenemos que mirar también mucho eso. Uh-huh. A lo mejor podemos incluir algún alimento que no sea de temporada en el plato, pero el resto de alimentos intentar que sean de temporada. Entonces, antes de comprar, más o menos a planificarnos también, me quedo con esto, que lo hagamos, si no semanalmente, quincenalmente. Nada de eso de la compra del mes, que al final empezamos a tirar productos, ¿no? Claro, y también es más difícil organizar para un mes entero, que al final siempre te van a faltar productos, porque los productos frescos no te duran un mes. Tienes que estar continuamente comprando, entonces es mejor hacerla cada semana o cada 15 días. Bien. Por otro lado, más cosas que tenemos que tener en cuenta. Vale, una vez en el supermercado, ya con nuestra lista de la compra preparada, primero es importante coger los productos que sean no perecederos. Segundo, los productos que necesiten una refrigeración para que no pierdan la temperatura. Y por último, los congelados. Después también, si compramos algunos productos que sean envasados, hay que mirar siempre el etiquetado, que de esta parte también hablaremos ahora. Uh-huh. Y también es importante mirar el precio del producto por kilo y no por unidad, porque así podemos comparar mejor productos que sean a lo mejor de la misma marca, pero uno venga en un bote, por ejemplo, vengan 200 gramos y en otro 250. Y nos pueda traer más, al final nos resulte más económico, si sabemos que lo vamos a consumir. Supongo que esto ya vamos aprendiendo conforme vamos haciendo la compra, ¿no? Ya cada vez vamos mirando más pues el precio de los gramos o los litros, más que nada de las unidades o las ofertas que pueda haber. Por lo tanto, tenemos que empezar quizás por a la hora de comprar por esos productos secos, ¿no? O de larga duración, y tirar siempre al final por lo refrigerado y lo congelado para no romper también la cadena de frío. En cuanto al etiquetado, Conchi, ¿qué tenemos que fijarnos? Porque hay personas que leen muchas etiquetas, otras que no leen nada, y a lo mejor para las que no lean o no estén acostumbrados a leer puede ser un poco engorroso. Pues sí. Actualmente existen muchas aplicaciones de escaneo de etiquetados, pero lo ideal es tener unas nociones básicas del etiquetado para no estar siempre tirando de esas aplicaciones que al final no nos dan nada de autonomía y no tenemos ningún criterio, realmente no sabemos por qué esa aplicación nos está diciendo si ese producto es bueno o es malo. Tampoco tiene término intermedio. Así que ahora vamos a hablar sobre algunas claves sobre el etiquetado que tenemos que tener siempre en cuenta. Muy bien. Pues, ¿Cuáles son? Lo primero que tenemos que mirar es el listado de ingredientes.
Los ingredientes siempre vienen ordenados de mayor a menor cantidad que se encuentra en el producto. Por ejemplo, si estamos viendo un pan integral y lleva como ingrediente un 3% de harina integral, ese pan deberíamos descartarlo porque lleva muy poco porcentaje de harina integral. Después también tenemos que fijarnos en que el producto tenga 5 ingredientes o menos, quitando, por ejemplo, a lo mejor un pizza, una menestra, que ese tipo de productos sí que van a tener más ingredientes. Claro. Después también tenemos que mirar que lo ideal es que el primer ingrediente que nos ponga en esa lista que corresponda con lo esperado. Por ejemplo, como estábamos hablando antes del pan, si nos encontramos en un pan como primer ingrediente la harina integral, esto sería adecuado. O, por ejemplo, si nos encontramos en el chocolate primer ingrediente pasta de cacao, pues también. Lo que no sería muy adecuado es encontrarnos a lo mejor en algún snack, por ejemplo, de quinoa, y ver en los ingredientes que tienen un 2% de quinoa, pues este producto tendríamos que descartarlo porque nos lo están vendiendo como un snack de quinoa que solamente tiene de quinoa un 2%. ¿Vale? Bien. O sea, mejor que también, ver en la tabla nutricional, también esto es importante, que muchas veces nos creemos que estamos leyendo la etiqueta y nos vamos a la tabla nutricional. Mejor ver los ingredientes que ver las calorías que puedan tener, ¿no? Claro, primero tenemos que ver qué ingredientes tiene ese alimento y ya después nos fijaremos en la tabla nutricional. ¿Vale? En la tabla nutricional es importante fijarnos siempre en que la información nos la van a dar por 100 gramos de producto. O sea que nosotros tendríamos que calcular la ración de ese producto que nos vamos a comer para hacer la regla de 3 y ver qué cantidad de calorías nos vamos a tomar al final. Eso es muy importante porque es eso, al final siempre nos fijamos en las calorías totales del producto y no sabemos en qué cantidad nos lo están diciendo. Bien, eso lo tenemos que tener también en cuenta, ¿eh? Al final, esto al principio puede requerir bastante tiempo, pero una vez que ya tenemos el trabajo hecho, ¿no?, de las primeras veces, Claro. Si en algún momento también nos puedes decir alguna recomendación, pues mira, tal producto está muy bien, porque ahí ya también ganamos. Ejercéis también mucho de prescriptores. Y ya que nosotros no tenemos las redes sociales como lo pueden tener otros influencers, aunque sean de nutrición, nos puede servir también de gran ayuda para empezar, ¿no? Conchi, ¿te parece? Pues sí, también, por ejemplo, hablando de la tabla nutricional, además de fijarnos en las kilocalorías para saber si un producto es alto en calorías o no, pues lo ideal sería que tuviese menos de 200 calorías por 100 gramos de producto. O, por ejemplo, si es alto en sal o bajo en sal, pues que tenga menos de un gramo de sal por 100 gramos de producto. Que al principio todo esto suena como muy lioso y muy como que nos va a quitar mucho tiempo en la compra, pero es lo que tú misma has dicho, nos va a quitar tiempo el primer día, el segundo día ya sabemos qué productos comprar y cuáles no. Claro. O simplemente al mirar la lista de ingredientes ya no tenemos por qué fijarnos en la tabla nutricional si sabemos que ese alimento no nos está aportando los ingredientes que realmente tiene que tener. Sí, por ejemplo, y me voy a un alimento que quizás es de los que menos recomendarías que apareciera en la lista. Pero, por ejemplo, una crema de cacao, ¿no? Una nocilla, Nutella. Si estamos comprando una crema de cacao y el primer ingrediente que me llamó la atención una vez era azúcar, ¿realmente qué me estás vendiendo? Un tarro de azúcar. Claro. Y el cacao a lo mejor aparece como tercer ingrediente. Pues ahí vemos ya el orden, ¿no? De lo que te va marcando. Eso es lo primero pues ahí ya directamente descartarías ese producto y no tienes que pasarte a leer la tabla nutricional y hacer todos los demás valores. Muy bien. Los productos congelados normalmente, salvo que sean muy elaborados, suelen ser bastante saludables, ¿no, Conchi? Sí. Casi todos a lo mejor los salteados de verdura, pues leemos la lista de ingredientes y lo único que contienen son las verduras, que se puede comer perfectamente con siempre de productos congelados y tener una alimentación muy saludable. Podemos llegar a pensar que no son saludables porque están congelados, pero a lo mejor son mejores que hasta cuando los compramos frescos porque los mantenemos más tiempo en casa.
nos resuelven muchas veces todos estos artículos que están en la zona de congelado. No me voy a ir a San Jacobo, ¿vale? Pero normalmente nos salvan de muchas noches, a lo mejor, o almuerzos que no tengamos nada preparado y podamos tirar de ellos. Claro, no te tienes a lo mejor que parar a cortarte toda la verdura y hacerte un salteado, revuelto, pues directamente tiras del congelado, le añades el huevo, por ejemplo, y ya tienes ahí tu revuelto de verduras. Están bastante bien los productos congelados. Bueno, pues ahí tenemos un truquillo quizás para empezar a tomar idea también de a lo mejor algunos menús, ¿no?, que nos podamos hacer. Porque algunas veces... ¿Con qué te sueles topar, Conchi, normalmente en consulta? Hoy que es una entrevista un poco así más abierta, más genérica. ¿Tenemos fallos a la hora de no saber cómo alimentarnos? ¿Comemos demasiado? ¿No estructuramos bien los platos? Sí, sobre todo en las cantidades es donde más suele fallar la gente, o en la cantidad de aceite que utiliza en la cocina. Porque aunque estemos utilizando un aceite de oliva virgen extra, que es el aceite más saludable, no podemos pasarnos con la cantidad de aceite que cocinamos, porque al final estamos metiendo mucha cantidad de grasa y de calorías en una comida. Entonces, en eso es lo que yo suelo hacer más hincapié en las consultas de pérdida de peso, en que se controle mucho el aceite de las comidas y la cantidad que nos apartamos después de comida en el plato. Porque por muy saludable que estés comiendo, si al final te comes un plato rebosando, pues no te va a ayudar eso a conseguir tu objetivo, si es la pérdida de peso. Uh-huh. ¿Cuánto sería lo ideal de cantidad? Vale, pues lo ideal, a ver, por ejemplo, tenemos que hablar por grupos de alimentos para hablar de cantidades. Vale. A lo mejor de verduras, hortalizas, pues serían unos 200, 250 gramos. De carne, de pescado, unos 100, 125. También esto depende del peso de la persona, claro, de su actividad física diaria, que aquí entran ya muchos otros factores. Pero también a la hora de estructurar un plato saludable, las proporciones serían la mitad del plato debería estar llena de vegetales, ¿vale? Ahora, de la otra mitad, un cuarto la ocuparía la parte de las proteínas, que serían pues las carnes magras, los pescados, los huevos, las legumbres. Deberíamos evitar los embutidos, las carnes grasas. Y el otro cuarto del plato, ahí meteríamos hidratos de carbono, que deberíamos elegir cereales integrales, como el pan integral o patata, pasta, arroz. Estoy pensando que todo eso meterlo en un plato cuesta trabajo. Ahí quizás nos tomamos conciencia de si estamos comiendo demasiada cantidad o no de un grupo de alimentos, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, en un plato de pasta, lo normal, lo que entiende todo el mundo por un plato de pasta es la pasta y a lo mejor un poquito de verdura y un poquito de carne. Y no debería ser así. De predominar en ese plato de pasta es la verdura. Ya. A la hora, por ejemplo, de un guiso, somos muy de guiso aquí. ¿Eres sí. pro guisos o no, Conchi? Sí, por supuesto, sí. Y, por ejemplo, unas legumbres, unas lentejas, un cocido, no sé. Ahí, ¿cómo se estructuraría el plato? Pues también deberíamos de tener nuestra parte de legumbres igual, y en vez de usar, a lo mejor hacer unas lentejas con chorizo, intentar hacerla con más cantidad de verdura, con zanahoria, calabacín, pimiento, cebolla. Y después, a la hora de apartarnos, pues es verdad que no podemos apartarnos un plato bastante grande, o a lo mejor complementar esas lentejas con un poco de arroz, o comernos aparte algo que nos aporte un poco más de proteínas, como algún filete, para terminar también de saciarnos un poco más, o acompañarlo con una ensalada. Claro. Pero platos pequeños. Vemos que aquí estamos hablando de un plato, pero evidentemente, bueno, pues tú tienes tu guisito, ¿no? Tu plato hondo con tu guiso, le puedes echar, pues no sé, si un cazo, no tengo ni idea, ya nos dirías tú las cantidades, y luego una ensalada que puede estar en el centro de la mesa. Tú te sirves tu plato y ahí ya tendrías como tu plato, como se denomina el plato Harvard, ¿no? Claro, exacto. Y acompañar siempre todas las comidas con agua.
Eso es importante. Sí. Porque Hay que estar muy bien hidratado durante todo el día. Y no solo en verano, que es cuando a lo mejor más calor tenemos, más sudamos. En invierno también es súper importante esta hidratación. Una cuestión que también me gustaría que nos aclararas es, a la hora de colocar la compra, porque no hemos ido ya al final, a la hora de comerlo, pero a la hora de colocar nuestra compra, ¿te referías a en el supermercado, Conchi, o ya en casa? En casa, en la nevera y en la despensa, en el congelador, la colocación es muy importante porque tenemos que evitar que se rompa la cadena de frío una vez que llegamos a casa con nuestros alimentos. Entonces tenemos que clasificar nuestra compra, los productos que necesitan frío, los que van a la nevera y los que van congelados. Y algunas veces cometemos algún tipo de error. Aquí nos podrías hablar un día de esos mitos que a lo mejor cometemos normalmente, de meter cosas que no requieren frío en el frío, o no colocar bien la distribución de los alimentos dentro del frigorífico. Claro, sí. Mira, por ejemplo, en la nevera un error que comete casi todo el mundo es, por ejemplo, los huevos, colocarlos en la parte de la puerta de la nevera. Y deberían estar colocados en la parte alta, para evitar esas oscilaciones de temperatura que hay cada vez que abrimos la puerta y que rompen un poco al final la cadena de frío. Y los huevos es un producto muy delicado por el tema de las salmonelas que no deberían de perder este frío. Pues mira, precisamente se lo deberían de aplicar los fabricantes de frigoríficos, ¿no? Porque siempre tienen además los huequecitos de la huevera en la puerta. En la puerta, sí. Pues tenemos que cambiarlo y ponerlo arriba del todo en el frigorífico. Vale. Bueno, pues mira, ya hemos aprendido algo más. Conchi, para cualquier duda de las personas que nos estén escuchando, ya que hoy ha sido una entrevista un poco más genérica, que quieran a lo mejor alimentarse mejor, que tengan algún problema de alguna intolerancia y no sepan a lo mejor cómo estructurar su alimentación, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo? Y ya otro día quincenalmente, que otra semana, cuando volvamos a hablar aquí, ya nos podemos dedicar, si acaso, a un tema más específico. Pero para resolver dudas, para aquellas personas que quieran ponerse en contacto contigo, para pues empezar a lo mejor una dieta o un estilo de vida más saludable, ¿dónde pueden acceder? Pues a través de la página del Equipo Más. Ahí os respondemos y os damos cita cuando queráis para lo que necesitéis. Pues estupendo. Gracias, Conchi, por atendernos. A vosotros. Un saludo. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con otros temas. Está escuchando Onda Guillena Radio. 20 aniversario de Onda Guillena Radio. Hola, soy Lu, soy técnico de mayores y del programa Supera.